Millones de personas buscan respuestas sobre lo que ocurre después del último aliento. Algunos encontraron alivio en la fe, otros en la ciencia, y unos pocos, los más curiosos, llegaron hasta un nombre que se repetía con fuerza en Brasil y más allá: Chico Xavier. Fue él quien, a través de mensajes psicografiados y libros dictados por espíritus, ofreció una de las visiones más completas y detalladas de lo que nos espera tras la muerte. Sin embargo, hubo un documento, un capítulo enterrado entre sus primeras obras, que no fue publicado de inmediato. Su contenido era tan contundente, tan fuera de lo común, que generó controversia incluso entre los más cercanos al médium. Este documento hablaba sin rodeos del alma, del instante exacto en que se desprende del cuerpo físico, y de lo que ocurre después. ¿Se disuelve en la nada? ¿Reposa eternamente? ¿Regresa? Las respuestas de Xavier fueron claras, reveladoras y completamente contrarias a lo que muchos creían. Lo que decía no era simbólico. Era literal, según él, transmitido por entidades del más allá con las que mantenía contacto desde su juventud. En este primer tramo del documento, según revelan investigadores del espiritismo, se describe el proceso del desprendimiento consciente. Cuando una persona muere, el alma no se apaga, como muchos temen. Al contrario, comienza a ver, sentir y recordar con más intensidad que nunca. La conciencia no solo permanece, sino que se expande. Es ahí cuando el espíritu se encuentra cara a cara con todo lo vivido, pero también con todo lo que dejó pendiente. Según el documento, dictado por el espíritu André Luiz, el mismo que inspiró el famoso libro No Solar, el alma atraviesa una transición delicada, que puede durar horas o incluso días, dependiendo del nivel de apego o claridad espiritual que tenía la persona en vida. Y no desaparece, no se extingue, no se convierte en polvo. El alma es indestructible, y su viaje apenas comienza con la muerte física. El documento, cuidadosamente resguardado por colaboradores de Chico Xavier durante años, ofrece una descripción detallada del preciso instante de la muerte, y según el espíritu André Luiz, es muy distinto a lo que imaginamos. No hay oscuridad, ni silencio absoluto. En su lugar, hay una intensa claridad interna. Para el alma que parte, todo se torna más agudo, los sentidos se expanden, la percepción se libera del cuerpo físico, y la conciencia se eleva como si despertara de un largo sueño. Chico Xavier psicografió que muchas almas, al separarse del cuerpo, no se dan cuenta de que han muerto, especialmente si están muy apegadas a la vida material o si fallecieron repentinamente. Algunas permanecen confundidas, viendo a sus seres queridos llorar, tratando de hablarles sin lograr ser escuchadas. Pero pronto, si su vida fue guiada por el amor, el servicio y la humildad, llegan seres de luz a recibirlas. Estos mensajeros espirituales, como los llama el documento, los guían con paciencia, como se guía a un niño que despierta en medio de la noche. En esta etapa, el alma no pierde su identidad. Recuerda su nombre, su historia, a sus familiares. Pero algo comienza a cambiar, comienza a recordar también sus vidas pasadas. Según el texto, ese momento es profundo y revelador. Es cuando muchas almas comprenden por qué vivieron lo que vivieron, porque sufrieron ciertas pérdidas, o porque cruzaron caminos con determinadas personas. En uno de los fragmentos más impactantes del documento, el espíritu reveló: la muerte no es el final. Es la puerta de regreso al principio. No hay desaparición, sino ampliación. Lo que llamáis alma no se desvanece, se despierta. Este despertar, según Xavier, puede ser luminoso o doloroso, dependiendo del grado de evolución de la persona. Quien vivió en el egoísmo, la crueldad o la indiferencia, no encuentra castigos externos, sino el peso de su propia conciencia, el vacío de lo que no se hizo, lo que se pudo amar y no se amó. En la tercera parte del documento, Chico Xavier transcribe con detalle lo que, según los espíritus comunicantes, ocurre en las primeras horas tras la muerte física. El alma, ya desprendida del cuerpo, experimenta una especie de lucidez amplificada. Es como si todas las emociones, pensamientos e intuiciones que antes eran tenues o reprimidas, se volvieran ahora tan claras como el aire que se respira. El entorno que rodea al alma depende, en gran medida, de su estado interior. Para algunas, el paso es dulce, casi instantáneo, y son recibidas por familiares, guías espirituales o incluso amigos desencarnados. Estas entidades las acompañan a lo que André Luiz llamó en sus escritos zonas de readaptación espiritual, espacios no físicos pero perfectamente organizados, donde las almas se recuperan del trauma de la separación corporal y comienzan a prepararse para la siguiente etapa. Pero no todas las experiencias son tan armoniosas. Xavier explicó que las almas con mucho apego a lo material, o aquellas que vivieron desconectadas de su dimensión interior, pueden permanecer un tiempo atascadas entre planos, en estados de confusión, incredulidad o sufrimiento emocional. Esto no es un castigo, sino una consecuencia natural de su vibración energética. En sus palabras, el alma no sufre porque se le impone un castigo, sino porque carga consigo el eco de sus propias decisiones. En esta fase,
La ayuda espiritual nunca deja de estar presente. Los trabajadores del plano invisible, a los que Xavier describe como enfermeros del alma, se aproximan constantemente a las conciencias desorientadas para guiarlas con amor. Pero hay un detalle crucial: el alma debe aceptar esa ayuda. El libre albedrío continúa operando, incluso más allá de la muerte. Uno de los fragmentos más asombrosos del texto afirma que algunas almas tardan años en aceptar que ya no pertenecen al mundo físico, sobre todo si murieron de forma violenta, inesperada, o si tenían grandes asuntos emocionales sin resolver. En cambio, quienes vivieron con propósito, quienes cultivaron la compasión, logran hacer la transición con mucha más fluidez. Chico Xavier aseguraba que esta etapa inicial es solo el comienzo, y que lo más extraordinario ocurre después. El alma comienza a recordar quién es en su totalidad, más allá de su última vida. Una vez que el alma logra estabilizarse tras el desprendimiento del cuerpo, según el documento psicografiado por Chico Xavier, ocurre un fenómeno profundamente transformador: la recuperación de la memoria espiritual. Es entonces cuando el espíritu comienza a recordar no solo lo vivido en su última encarnación, sino también fragmentos, a veces completos, a veces simbólicos, de vidas anteriores. Este momento no es inmediato para todos. Xavier explicó que el recuerdo pleno depende del nivel evolutivo del alma. Algunos espíritus necesitan tiempo y guía para asimilar lo que fueron, lo que hicieron y lo que aún deben corregir. Para otros, el proceso ocurre con rapidez, como si una enorme compuerta se abriera y dejara fluir siglos de aprendizaje y errores olvidados. En el documento, el espíritu comunicante advierte: la memoria del alma no es un castigo, es un espejo. Y lo que cada uno ve en él depende de cómo haya vivido. Esta etapa de recuerdo trae consigo una profunda conciencia moral, donde el alma revisa sus actos no con culpa, sino con comprensión. Chico Xavier lo comparaba con ver una película desde una perspectiva superior, donde ya no hay excusas ni máscaras. Uno comprende las consecuencias de cada gesto, cada palabra, cada omisión. Esta revisión es conocida en el espiritismo como el juicio íntimo, muy distinto del castigo eterno promovido por ciertas religiones tradicionales. Aquí, el alma se enfrenta a sí misma, no a un tribunal externo. El propósito de este proceso no es condenar, sino preparar al espíritu para avanzar. Quien actúe con arrogancia o rechazo a sus propias faltas puede quedar estancado, mientras que el alma que acepta sus errores y desea mejorar, recibe apoyo inmediato de entidades más elevadas. Estos mentores espirituales ayudan a diseñar lo que vendrá después: una nueva misión, un nuevo ciclo o incluso una próxima reencarnación. Pero antes de todo eso, según reveló Chico Xavier, el alma debe pasar por una última prueba: comprender el verdadero sentido del amor universal. No el amor romántico, ni el afecto familiar, sino ese amor que se expresa en cada acto de compasión, perdón y entrega desinteresada. Y es aquí donde el documento plantea una de sus revelaciones más asombrosas. El alma que reconoce y vive ese amor, aunque sea por un instante, transforma su vibración por completo y accede a planos espirituales superiores, que trascienden la comprensión humana. En esta quinta parte del documento, Chico Xavier, a través de la psicografía del espíritu André Luiz, nos sumerge en una dimensión que pocos han imaginado con tanto detalle: los planos superiores del mundo espiritual. Muy lejos de la idea de un cielo etéreo sin forma ni función, Xavier describe estos lugares como comunidades organizadas, con leyes, estructuras y propósitos definidos. La más conocida de ellas es No Solar, que significa nuestro hogar. Según el testimonio recibido por Xavier, No Solar es una ciudad espiritual ubicada en una zona vibratoria más sutil que la Tierra, construida no por manos humanas, sino por conciencias evolucionadas. Allí, las almas que ya han superado su fase de confusión o apego a lo material encuentran un lugar para aprender, servir y planear su próximo paso en el camino evolutivo. No se trata de un paraíso de descanso eterno, sino de un espacio activo, donde el conocimiento y el trabajo espiritual son continuos. Estas ciudades, y hay muchas más, según el documento, están divididas por afinidades energéticas. No se entra por mérito religioso, sino por sintonía interior. Las almas que vibran con amor, compasión y búsqueda sincera de crecimiento son naturalmente atraídas hacia estos planos. Allí, según el texto, no existe el tiempo como lo conocemos, pero sí hay organización, jerarquía espiritual y una profunda sensación de propósito. En No Solar y otras colonias similares, los espíritus reciben instrucción sobre temas que van desde la evolución del alma hasta los misterios del universo. También existen hospitales, centros de recuperación y escuelas espirituales, donde las almas recién llegadas se curan del dolor que traen del mundo físico y aprenden sobre los errores cometidos, pero desde una perspectiva elevada, sin culpa ni condena. Lo más sorprendente que revela el documento es que desde estos lugares se decide cuándo y cómo un alma debe regresar a la Tierra. Pero no como castigo, sino como parte de un plan de evolución. Las reencarnaciones no son aleatorias ni forzadas. El alma participa activamente en su diseño, eligiendo incluso las pruebas que enfrentará en su próxima vida,
a fin de reparar lo pendiente y expandir su luz. Chico Xavier afirmaba que este conocimiento no era simbólico ni metafórico. Él creía firmemente que estas ciudades existen en planos paralelos, interpenetrados con el nuestro, invisibles al ojo humano, pero reales para quien ya trascendió la materia. Y el alma, lejos de desaparecer, continúa su viaje hacia estados cada vez más elevados de consciencia. En esta sexta página del documento psicografiado por Chico Xavier, se desvela uno de los aspectos más conmovedores y reveladores del viaje del alma, el momento en que decide volver a la Tierra. Lejos de ser una condena o un simple ciclo sin sentido, el regreso al plano físico es presentado como un acto de coraje y amor, cuidadosamente planificado con la guía de espíritus más avanzados. Según el espíritu André Luiz, cuando el alma ha pasado por su periodo de recuperación y aprendizaje en las colonias espirituales, se le ofrece la posibilidad de revisar su historia kármica. En esta revisión, el espíritu contempla no solo sus errores pasados, sino también las oportunidades desaprovechadas y las heridas que ha causado, y que aún le afectan a nivel vibratorio. No se trata de juicio ni castigo, sino de lucidez. Es entonces cuando el alma comprende lo que necesita vivir para avanzar. En este punto, se da un proceso que Xavier llamó el consejo reencarnatorio. Aquí, el alma es acompañada por mentores espirituales que le ayudan a elaborar un nuevo plan de vida. Y es en esta etapa donde ocurre lo más inesperado para muchos. El alma participa activamente en la elección de sus pruebas. Decide, por ejemplo, si enfrentará una enfermedad, si tendrá relaciones difíciles, si vivirá en pobreza o incluso si perderá a alguien amado, todo con un único objetivo: sanar lo que está pendiente y fortalecer su evolución espiritual. Esto incluye también los llamados pactos de almas. Chico Xavier explicó que antes de reencarnar, muchas almas establecen acuerdos con otras, que serán familiares, amigos, incluso enemigos, para ayudarse mutuamente a crecer a través de las experiencias terrenales. Estos pactos, invisibles en el plano físico, explican por qué a veces sentimos una conexión profunda e inexplicable con ciertas personas, o porque repetimos vínculos complejos que parecen tener raíces más allá de esta vida. El alma también elige, con ayuda de los mentores, el momento y lugar de su nacimiento, el entorno familiar, las condiciones socioeconómicas e incluso aspectos físicos que puedan influir en sus lecciones. Y luego, antes de encarnar, pasa por una etapa llamada el velo del olvido, que le impide recordar su origen espiritual mientras está en el cuerpo. Esta amnesia temporal no es un castigo, sino una protección. Si recordáramos todo, sería casi imposible vivir con libertad y espontaneidad. Pero, y aquí Xavier era claro, el alma nunca está sola en esta misión. A lo largo de su vida, aunque no lo perciba, cuenta con la compañía de guías espirituales, cuya tarea es inspirarla, protegerla y ayudarla a mantenerse en el camino trazado. Una vez reencarnada, el alma no queda abandonada a su suerte. Según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, cada ser humano cuenta con al menos un guía espiritual, también conocido como ángel de la guarda o mentor, cuya misión principal es asistirle silenciosamente en el cumplimiento de su plan de vida. Estos guías no imponen, no controlan, respetan el libre albedrío, pero actúan desde el plano sutil influenciando decisiones, inspirando pensamientos y protegiendo al alma cuando las pruebas se tornan demasiado difíciles. Xavier dejó claro que estos mentores no se comunican con palabras audibles ni apariciones milagrosas. Lo hacen a través de intuiciones, sueños, sincronicidades y esas sensaciones internas que muchas veces ignoramos, pero que nos indican el camino correcto. Cuanto más elevada es la vibración del alma encarnada, es decir, cuanto más actúa con ética, gratitud y compasión, más fuerte es la conexión con su guía espiritual. Por el contrario, cuando la persona se aleja de su propósito por orgullo, odio o negligencia, la influencia del mentor se debilita, aunque jamás desaparece. Chico explicaba que los guías no están ahí para resolver nuestros problemas, sino para recordarnos, de forma sutil, quiénes somos y por qué estamos aquí. Ellos nos conocen profundamente, incluso más que nosotros mismos, porque estuvieron presentes al momento de diseñar el plan reencarnatorio. Son los custodios silenciosos del acuerdo que hicimos antes de nacer. En momentos de crisis, tristeza profunda o decisiones clave, el mentor espiritual puede intervenir con mayor fuerza. Algunas personas lo perciben como una voz interior sabia, otras lo sienten como una energía reconfortante que aparece justo cuando todo parece perdido. Según Xavier, incluso las coincidencias milagrosas que nos salvan o redirigen la vida muchas veces son acciones directas de estos guías. Pero, ¿qué sucede cuando el alma se desvía completamente de su propósito? Xavier enseñaba que, aún así, nunca es tarde para regresar al camino. Cada gesto de humildad, perdón o servicio verdadero tiene un poder inmenso para restablecer la conexión con lo divino. Incluso en los momentos más oscuros, el alma sigue siendo observada, no por un Dios castigador, sino por una conciencia cósmica que espera pacientemente que decidamos despertar. Y cuando la vida física se acerca a su fin,
El mentor espiritual es el primero en recibir al alma que retorna, acompañándola nuevamente al plano espiritual. Es entonces cuando empieza un nuevo ciclo, no como un final, sino como un regreso consciente a la verdadera morada del espíritu. En esta última página, el mensaje de Chico Xavier se eleva desde lo espiritual hacia lo eterno, dejando una enseñanza que ha tocado millones de corazones. La vida no termina con la muerte, sino que se transforma. Para Xavier, la muerte no es un abismo, ni un castigo, ni una despedida definitiva. Es una puerta sagrada que nos devuelve a casa, al mundo espiritual, donde el alma continúa su evolución bajo otras formas, en otros tiempos, con otras misiones. Chico no pretendía convencer, sino despertar la conciencia de que nuestras acciones, pensamientos y emociones son semillas que estamos plantando más allá de esta existencia. Según él, lo que construimos en el plano físico, el amor que damos, las heridas que sanamos, la compasión que practicamos, no muere con el cuerpo, se graba en la esencia del alma, la acompaña en su viaje y determina su vibración en el mundo espiritual. En sus libros psicografiados, como No Solar, Los Mensajeros y El Camino de la Luz, Xavier transmitió un mensaje de esperanza sin dogma. La evolución es una ley universal, y todos, sin excepción, estamos destinados a la luz. No importa cuán lejos caigamos, cuántas veces fallemos, ni cuántas vidas necesitemos. El amor de Dios, decía Chico, es tan vasto y perfecto que siempre nos ofrece una nueva oportunidad para corregir, aprender y volver a empezar. Al cierre de sus enseñanzas, Xavier compartía una imagen poderosa. Cuando el alma se despide de su último cuerpo físico, tras múltiples encarnaciones y aprendizajes, no regresa simplemente al mundo espiritual, sino que despierta a una conciencia superior, donde comprende el sentido de cada lágrima, cada encuentro y cada prueba. Y en ese instante, no hay juicio, solo comprensión, y una paz que no se parece a nada conocido en la tierra. El verdadero secreto que Chico Xavier nos dejó no está en sus milagros ni en sus visiones del más allá, sino en su humildad inquebrantable y en su fe absoluta en que la vida es mucho más amplia, generosa y eterna de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Según él, vivir bien no es cuestión de religión ni de rituales, sino de aprender a amar, incluso en medio del dolor. La vida continúa, solía repetir con una sonrisa, como si ya lo hubiera visto todo, y aún así, confiara profundamente en nosotros.